Hola, mi grupo está conformado por Ángela María Barbosa Pinto, Mónica Alexandra Barbosa Trujillo, María Fernanda Carvajal Gómez, Catalina Murillo López y Paula Michelle Pérez González. Somos estudiantes de la Universidad del Bosque de la Facultad de Odontología y el día de hoy les vamos a hablar sobre el papel homeostático y la física básica del sistema cardiovascular. Empezaremos con una pequeña introducción a las bases del sistema cardiovascular para que cada uno de ustedes tenga un mejor entendimiento de los temas posteriores que detallan este sistema y así puedan complementar de una mejor manera el tema a tratar. Entonces, para comenzar con un contexto más general, se preguntarán, ¿y qué es el sistema cardiovascular? Bueno, el sistema cardiovascular es un sistema de transporte interno que utilizamos los seres vivos para mover dentro de nuestro organismo elementos nutritivos, metabolitos, oxígeno, dióxido de carbono, hormonas y otras sustancias. El aparato cardiovascular está formado por el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. El corazón es una bomba muscular que proporciona la energía para mover la sangre por los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son las arterias, las venas y los capilares por donde circula la sangre. Y la sangre es el contenido o tejido líquido que circula por los vasos. Los componentes principales de esta son el oxígeno y los nutrientes, que son transportados a los tejidos, además de los desechos que ya no necesita el cuerpo y que se transportan a través del sistema vascular. Pero, ¿cómo funciona el sistema cardiovascular? Primero debemos saber que el oxígeno constituye alrededor de una quinta parte de la atmósfera y es absolutamente necesario para la generación de energía en las células de nuestro cuerpo. Sin oxígeno es imposible vivir, por lo que todos respiramos aire por la nariz y por la boca para que llegue a los pulmones y de ahí al sistema cardíaco. El oxígeno del aire es absorbido por el torrente sanguíneo a través de los pulmones. Cuando llega a los pulmones empieza la función del aparato cardiovascular, ya que es ahí donde la sangre no oxigenada se oxigena y regresa al corazón. Es entonces cuando en el sistema cardiovascular el corazón bombea la sangre rica en oxígeno y en cada latido la hace fluir a través de una red de vasos sanguíneos, las arterias, y ramas hasta llegar a los tejidos, incluyendo los órganos, músculos y nervios de todo el cuerpo. Cuando en el sistema cardiovascular la sangre llega a los capilares, en los tejidos se libera el oxígeno, que utilizan las células para producir energía. Estas células liberan los productos de desecho como el dióxido de carbono y agua, que son absorbidos y transportados por la sangre. La sangre usada o desoxigenada viaja entonces al sistema vascular a través de las venas y de regreso hacia el corazón. El corazón bombea entonces esta sangre de nuevo a los pulmones, desde donde se desecha y se absorbe el oxígeno fresco, haciendo que el ciclo del sistema cardiovascular comience nuevamente. Ahora veremos el papel homeostático del sistema cardiovascular. El proceso de mantenimiento constante en nuestro ambiente interno se conoce como homeostasis, por lo que es una elaborada red de transporte de material llevada a cabo por el sistema cardiovascular. En él existen tres compartimientos de flujos acuosos, que se conocen en conjunto como agua corporal total, responsables de cerca del 60% del peso corporal. Esta agua se atribuye entre los compartimientos intracelular, intersticial y de plasma. Intersticial es el ambiente inmediato de cada célula. Estas células deben dirigir y liberar sus productos dentro del líquido. Sin embargo, esto no debe considerarse una gran reserva de nutrientes o un inmenso depósito para los conductos metabólicos, ya que su volumen es menos de la mitad del que contienen las células a las que abastece. Por lo tanto, el bienestar de las células individuales depende mucho de los mecanismos homeostáticos que regulen la composición del líquido. Esto se logra por la exposición continua del líquido intersticial al líquido plasmático circulante fresco. Mientras la sangre pasa a través de los vasos capilares, los solutos se intercambian entre el plasma y el líquido intersticial por medio del proceso de difusión. El resultado neto de la difusión transcapilar es siempre que el líquido intersticial tiende a aceptar la composición de la sangre que entra. Si, por ejemplo, la concentración del ion de potasio en el intersticio de un músculo esquelético es más elevada que la del plasma que entra en el músculo, el potasio se difunde en la sangre cuando pasa a través de los vasos capilares del músculo. Son esenciales dos condiciones para que este mecanismo circulatorio controle de manera efectiva la composición del líquido intersticial. Primero, debe existir un flujo sanguíneo suficiente a través de los tejidos capilares. Segundo, la composición química de la sangre que entra o sangre arterial debe controlarse que se conserve en condiciones óptimas
en el líquido intersticial. En la figura se muestra cómo funciona el sistema de transporte cardiovascular para lograr estas tareas. El transporte ocurre en distancias microscópicas. La función es un proceso muy rápido que mueve grandes cantidades de material. Sin embargo, este procedimiento es un mecanismo muy deficiente para mover las sustancias desde los capilares de un órgano como los pulmones hasta los capilares de otro órgano que puede estar a 1 metro o más de distancia. En consecuencia, las sustancias son transportadas entre los órganos por el proceso de convección, es decir, se mueven junto con el flujo sanguíneo, ya sea porque están disueltas o de lo contrario las contiene la sangre. El árbitro funcional del sistema cardiovascular se ilustra en la siguiente figura, ya que en esta figura se expresa un punto de vista funcional más que uno anatómico. El corazón aparece en 3 lugares, como la bomba del corazón derecho, como la bomba del corazón izquierdo y como el tejido muscular cardíaco. Es una práctica común considerar el sistema cardiovascular como la circulación pulmonar compuesta de la bomba del corazón derecho y de los pulmones, la circulación sistémica, en la cual la bomba del corazón izquierdo proporciona sangre a los órganos sistémicos, a todas las estructuras, excepto la porción del intercambio de gases de los pulmones. Las circulaciones pulmonar y sistémica están dispuestas en series, por ejemplo, una después de la otra. Como se indica en la figura, los órganos sistémicos están dispuestos y funcionan de forma paralela, por ejemplo, uno junto al otro. Dentro del sistema cardiovascular hay 2 consecuencias importantes del acomodo paralelo. Primero, casi todos los órganos sistémicos reciben sangre de composición idéntica, es decir, la que acaba de salir de los pulmones y se conoce como sangre arterial. La segunda es cuando el flujo a través de cualquiera de los órganos sistémicos puede controlarse de manera independiente del flujo a través de los otros órganos. De este modo, por ejemplo, la respuesta cardiovascular al ejercicio corporal total implica el incremento del flujo sanguíneo a través de algunos órganos y la disminución de este flujo a través de otros, y el flujo inalterado a través de algunos otros más. Muchos de los órganos del cuerpo ayudan a realizar la tarea de recondicionar de manera continua la sangre que circula en el sistema cardiovascular. Los papeles principales los desempeñan los órganos como los pulmones, que se comunican con el medio ambiente externo. Es evidente que en la disposición que se muestra en la figura, cualquier sangre que acaba de pasar a través de un órgano sistémico regresa al corazón y se bombea a través de los pulmones, donde se intercambia el oxígeno y el dióxido de carbono. De este modo, la composición de los gases de la sangre se reacondiciona siempre e inmediato después de salir de un sistema orgánico. Como los pulmones, muchos de los órganos sistémicos también sirven para reacondicionar la composición de la sangre, aunque el sistema de circuitos excluye hacerlo cada vez que la sangre completa un circuito. Los riñones, por ejemplo, continuamente ajustan la composición de electrolitos de la sangre que pasa a través de ellos, debido a que la composición de la sangre acondicionada por los riñones se mezcla libremente con toda la sangre en circulación, y ya que los electrolitos y el agua pasan libremente a través de casi todas las paredes capilares. Los riñones controlan el balance electrolítico de todo el ambiente interno. Para lograr esto es necesario que una unidad determinada de sangre pase a menudo a través de los riñones. De hecho, los riñones bajo en condiciones de descanso, por lo general reciben cerca de 1/5 parte del gasto cardíaco. Esto excede la cantidad de flujo necesario para proveer las necesidades de nutrientes del tejido renal, situación común en los órganos con una función condicionada por la sangre. Los órganos condicionados por la sangre pueden resistir por lo menos en forma temporal reacciones graves del flujo sanguíneo. La piel, por ejemplo, tolera con facilidad una gran reacción sanguínea cuando se necesita conservar el calor del cuerpo. También la mayor parte de los grandes órganos abdominales se encuentran en esta categoría porque debido a sus funciones condicionadas por la sangre, su flujo sanguíneo normal no necesariamente es suficiente para mantener sus necesidades metabólicas básicas. El cerebro, el músculo cardíaco y los músculos esqueléticos son órganos en los que la sangre fluye solo para proveer las necesidades metabólicas del tejido. No reacondicionan la sangre para beneficio de ningún otro órgano. El flujo sanguíneo hacia el cerebro y el músculo cardíaco por lo general es un poco mayor que lo requerido para su metabolismo y no toleran que se interrumpa. Puede presentarse inconsciencia en unos pocos segundos después de que se detenga el flujo sanguíneo cerebral y es posible que ocurra un daño cerebral permanente tan solo en 4 minutos sin flujo. De manera similar, el músculo cardíaco, que es el miocardio, consume en su función normal cerca del 75% del oxígeno que se le proveen y la capacidad del bombeo del corazón empieza a deteriorarse en cuestión de latidos en una interrupción del flujo sanguíneo coronario. Como se describe más adelante, proporcionar un flujo sanguíneo adecuado al cerebro y al músculo cardíaco es una elevada prioridad en la operación total del sistema cardiovascular. Para hablar un poco más específico acerca de la física básica del flujo sanguíneo, debemos tener en cuenta en un contexto general que este busca mantener la homeostasis intersticial, lo cual requiere que una cantidad adecuada de sangre fluya de manera continua a través de los millones de vasos capilares que tenemos en el cuerpo.
Debemos tener muy en cuenta y muy claro que un individuo en su vida diaria, si miramos en cuanto a sus índices metabólicos y sus requerimientos de flujo sanguíneo, este puede cambiar de un momento a otro o en cualquier momento, ya sea en órganos o en diferentes regiones del cuerpo. Y si lo vemos de este modo, el sistema cardiovascular se tiene que ajustar de manera continua en cuanto a la magnitud del gasto cardíaco y la distribución del gasto en las diferentes partes del cuerpo en los que ocurren estos cambios. Una de las claves más importantes para poder comprender de la mejor manera cómo opera el sistema cardiovascular es tener muy claro y poder comprender la relación entre los factores físicos que determinan el índice del flujo de líquido a través de un conducto. A través de un conducto nos podemos referir a un segmento de un vaso, ya que tiene una longitud y un radio interno, a través de del cual fluye la sangre. La sangre o este líquido pasa por un conducto solo cuando las presiones en el líquido en los extremos de entrada y salida son desiguales. O sea, podríamos decir que cuando existe una diferencia de presión entre los extremos. Estas diferencias de presiones le proporcionan la fuerza motriz a este flujo, y debido a esta fuerza se desarrolla una fricción entre el líquido que está en movimiento y las paredes del conducto, en este caso pues los vasos. Estos vasos tienden a presentar resistencia al movimiento del líquido, y esta resistencia, también llamada la resistencia vascular, es una medida de la dificultad para que el líquido fluya a través de este conducto. En este caso también podemos determinar la relación esencial entre el flujo, diferencia de presión, y la resistencia debido a una ecuación básica, que es la ecuación básica del flujo, lo cual sería flujo igual a diferencia de presión sobre resistencia. Esta es una ecuación básica, puede aplicarse tan solo a un conducto como a redes complejas de conductos, es decir, podríamos aplicarlas a un lecho vascular de un órgano o a todo un sistema. Por ejemplo, el flujo a través del cerebro se determina por la diferencia en presión entre las arterias cerebrales y las venas. Esta sería dividida por la resistencia total del flujo que hay a través de los vasos en el lecho vascular cerebral, en este caso. Ahí se puede evidenciar que en esta ecuación hay solo dos maneras en las que se puede cambiar el flujo de la sangre a través de cualquier otro órgano. La primera es que se cambia la diferencia de presión a través de su lecho vascular, o la segunda es que se modifica la resistencia vascular. Podemos ver que con mayor frecuencia son los cambios en la resistencia vascular de un órgano los que transforman el flujo sanguíneo a través de este órgano. Esto se puede evidenciar por el trabajo que realizó el físico francés Jean-Léonard Marie en 1999, quien llevó a cabo experimentos sobre el flujo de líquidos a través de pequeños tubos capilares de vidrio. De este mismo modo, él encontró una relación entre las ecuaciones y se pueden combinar en una expresión conocida como la ecuación de Poiseuille, que incluye todos los términos que influyen en el flujo que pasa por un vaso capilar cilíndrico. Debido a esto, se debe tener en cuenta que el flujo no solo ocurre cuando existe una diferencia de presión, sino también se debe tener en cuenta la presión arterial, que es una variable cardiovascular extrema muy importante y que se debe regular con mucho cuidado. También debe considerarse una vez más que para determinar una diferencia de presión, el radio del conducto tiene una influencia muy grande en el paso del flujo, y por lo tanto es lógico que los flujos sanguíneos de cualquier órgano se regulen primero a través de cambios en el radio de los vasos dentro de los órganos. Se considera también que la longitud de los vasos y la viscosidad de la sangre son factores muy importantes que influyen en esta resistencia vascular anteriormente mencionada, y no son variables que sean posibles de manipular con facilidad para controlar cada momento del flujo sanguíneo. Respecto al sistema cardiovascular, que podemos ver en las imágenes, puede concluirse que la sangre fluye a través de los vasos de un órgano solo porque existe una diferencia de presión entre la sangre en las arterias que abastecen el órgano y las venas que la drenan. La tarea principal de la bomba cardíaca es conservar la presión dentro de las arterias más elevadas que dentro de las venas. Y por lo general, la presión promedio en las arterias sistémicas está cerca de 100 milímetros de mercurio, y en las venas más o menos a 0 milímetros de mercurio. Por lo tanto, y para concluir, ya que la diferencia de presión es idéntica a través de todos los órganos sistémicos, el gasto cardíaco se distribuye entre los diferentes sistemas orgánicos con base en sus resistencias individuales al flujo sanguíneo, debido a que la sangre fluye a lo largo de la vía menor de la resistencia. Los órganos con relativa poca resistencia reciben un mayor flujo.